Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo un análisis algo distinto a lo que os tengo acostumbrados. En cuestión vamos a analizar un sector, los M-Rates o Mortgage Rates, que luego analizaremos con más detenimiento para llegar a comprender qué es lo que hacen. Y la idea de analizar este sector en cuestión nace de una conversación con un amigo que también es inversor particular y me propone pues que me eche un vistazo a Orchid Island Capital, una empresa del sector M-Rate, el cual actualmente pues reparte un dividendo del 20%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? A raíz de esta pregunta, empiezo a investigar un poquito y, pues como buen amigo, le intento dar mi opinión, ¿vale? Para que él pueda contrastar con la suya. Y a raíz de ahí digo, bueno, ¿por qué no hago un video para que la gente también contraste su opinión respecto a lo que vamos a comentar aquí a continuación y pues podamos conjuntamente obtener unas conclusiones interesantes y nos ayude a tomar decisiones de inversión en el medio corto plazo? Y la novela que os voy a contar a continuación nace en 2024-2025. Donald Trump ha intensificado sus ataques contra Jerome Powell, que es el presidente de la Fed. En mítines, redes sociales lo ha insultado, literal. Le dice que es terrible, que siempre llega tarde, que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y lo ha apodado, como dice esta noticia, Too Late Powell, Mr. Too Late, el don demasiado tarde, o el Knucklehead, que es cabezón o cabezadura, ¿vale? Esta es, digamos, una frustración que está mostrando Trump abiertamente contra Powell. ¿Por qué? Porque no está recortando las tasas tal y como él quisiera. Y Donald Trump no es el único que está presionando, amenazando dentro del gobierno de Estados Unidos a Jerome Powell para que empiece a recortar los tipos de interés, porque esto supuestamente y muy probablemente, porque está hecho en bases empíricas, vaya a suponer un ahorro en cuanto a gastos de intereses al gobierno de Estados Unidos, el cual tiene un déficit muy elevado. Y es que Besen ha pedido que se revise el papel que ha tenido el presidente de la Fed en la reforma de la sede de la Fed en Washington, que pasó de costar 1,9 mil millones a 2,5 mil millones de dólares. Por lo tanto, es una forma de acusar a Powell de despilfarro, es una forma de presionarle, ¿vale? Para que realmente empiece pues, a maquinar esta bajada de tipos de interés cuya posición, la posición de Jerome, es de momento la inflación está controlada, es el objetivo de la Fed y por lo tanto ni me inmuto por tales presiones. Realmente, si la Fed quiere mantener su papel de independencia, es bastante crucial que siga así. Sin embargo, el gobierno y gran parte de los americanos le interesa que Jerome Powell recorte los gastos de interés porque además se vienen grandes vencimientos de deuda, una gran parte de la deuda de Estados Unidos y necesita, uno, una demanda intensa por parte de los bancos centrales estadounidenses y además un tipo más barato para que esto suponga un ahorro fiscal. Y como bien digo aquí, hay insultos, presiones públicas para que Jerome Powell pues, empiece a ceder. También hay amenazas de despido de esa investigación. Públicamente ha dicho el presidente Trump que no lo puede despedir directamente, a no ser que haya un motivo. El motivo ya lo sabemos cuál es. Un supuesto acto de corrupción, mm, algo mal gestionado para que se encarezca, según ellos, de tales proporciones el presupuesto de la reforma de la sede de la Fed en Washington. El caso es que el mercado reacciona a la negativa a estas arremetidas que mete Trump contra la Fed, ya que estamos viendo que existe pues un rumor de destitución de Powell, de destitución de Powell, cuando éste lo está haciendo bastante bien en cuanto a estabilidad se refiere, y dice que pues, podría marcar un momento sin precedentes que antes nunca haya sucedido, que es como la destitución de un presidente de la Fed, algo que nunca ha sucedido. Estos ataques pueden llegar realmente a afectar la credibilidad del gobierno de Estados Unidos, el cual Trump, con su One Big Beautiful Plan, que luego veremos, Bill, perdonad, pretende aumentar el gasto en infraestructura, hacer estímulos fiscales, reducción de impuestos a varios sectores. ¿Qué pasa? Que todo esto va a perjudicar el déficit estructural del presupuesto de gasto del gobierno de Estados Unidos, lo cual haría que el nivel de endeudamiento se incrementase.
el único ahorro que quiere garantizar Trump en este presupuesto es el de gastos de intereses. ¿Y hasta cuándo va a seguir toda esta novela, esta lucha constante entre Powell y Trump? Pues la verdad es que Jerome Powell termina mandato en mayo del 2026, por lo tanto, a Donald Trump le gustaría empezar a ver estos efectos de bajas de tipos de interés antes, si no, no estaría presionando de tal forma. Fijaros que no queda un año, pero casi casi. ¿Jerome Powell podría ser reelegido de nuevo? Sí, si Donald Trump lo quisiese, vista está de que no. Y bueno, puede ser despedido antes, pues sí hay una causa justificada, tipo pues una corrupción, algún escándalo que llevase a esta persona a pues ser despedida. El caso es que Jerome Powell ha reafirmado que no pretende cortar su mandato y que lo va a cumplir. Y por lo tanto, aquí hay una clara lucha entre dos instituciones de Estados Unidos, las cuales tienen que tomar unas decisiones muy, muy importantes para el futuro de Estados Unidos. Y la verdad es que Donald Trump quiere bajar los tipos de interés de una forma muy, muy agresiva. Quiere bajarlos unos 300 puntos básicos del 4,5% que está actualmente a un 1,5% a los que pretende llevarlos, porque esto supondría un gran ahorro de tipos de interés. No sería un ahorro inmediato porque hasta que no se vaya renovando la deuda y vayan llegando los vencimientos, no se emite nueva deuda a este tipo, pero con los grandes vencimientos que tiene este año Estados Unidos más los que vengan, podríamos hablar de un gran ahorro en este concepto. Y esta bajada de tipos de interés puede desbocar la inflación. De hecho, el objetivo principal de esta bajada de tipos de interés, aparte del ahorro fiscal que le supone el presupuesto de Estados Unidos a Donald Trump, es estimular la economía para hacer que pues, el mercado inmobiliario se reactive, el cual está algo parado, empiecen pues, a incrementarse las transacciones, los préstamos, todo lo que genere movimiento en la economía es lo que pretende Donald Trump, porque lo que quiere es que parezca o haya apariencia de crecimiento. Un récord de 300 puntos básicos es una bajada bastante agresiva. Ni tan siquiera para frenar la inflación se subió tan de golpe, ¿vale? Fue algo progresivo, pero entiendo que para bajarlo también lo harían de alguna forma similar, si no, pues el shock podría ser bastante importante. No solo nos encontramos que Jerome Powell está manteniendo los tipos de interés, sino que está retirando masa monetaria de todas las inyecciones QE que ha realizado el Banco Central estadounidense y por lo tanto estamos viendo que esto pues, ayuda a que haya presiones deflacionistas porque está, digamos, retirando los estímulos que ya impuso para el COVID, ¿vale? Lo veis aquí en esta gráfica cómo progresivamente va disminuyendo esta masa, esa cantidad de activos totales que hay en circulación. Aparte de ser un aspecto económico, tiene aspecto político y al final es una guerra abierta, como muchas otras que tiene Donald Trump, tanto con países tipo Unión Europea, China y cualquier sector al que se le cruce por delante. Ahora también tiene la guerra pues, con Jerome Powell, también la tuvo con Elon Musk. Bueno, ya lo conocemos, ya empezamos a conocerlo después de tanto tiempo. Y al final es la One Big Beautiful Bill, un plan, un proyecto que Donald Trump está impulsando. Tenemos aquí, ahora os pondré en pantalla un enlace donde está todo. Y aquí hay un poco un resumen de todo lo que aquí queremos explicar, pues qué es lo que va a hacer, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho en detalle, porque yo quiero enfocarme más en la bajada de tipos de interés y el impacto que puede llegar a tener en el sector M-Rate, ¿vale? También esta bajada de tipos de intereses también tendría un efecto o un impacto en muchos otros sectores, prácticamente en toda la bolsa, pero aquí hay un aspecto de cíclico y quería proponéroslo simplemente para que lo tuvieseis en cuenta. Ya luego concluiremos con más detalle qué es lo que yo opino al respecto, pero ya que estamos, pues podría ser interesante analizarlo. En resumidas cuentas, en este plan One Big Beautiful Bill hay planes de pues, bonificaciones para empresas y patrimonio, hay recortes de impuestos, especialmente para los ricos, hay un plan de construcción masivo, ¿vale? Que es gasto público al final de cuentas, un movimiento muy keynesiano. Sin embargo, hay un coste fiscal elevado, el cual actualmente Estados Unidos ya tiene un déficit elevado, pues lo incrementaría
salvo que pues, con los intereses Donald Trump planea pues, amortiguar un poquito ese gasto para, digamos, que no lo absorban los intereses y que el gasto realmente sea efectivo contra la economía de Estados Unidos, o sea, a favor de la economía de Estados Unidos. Y luego tenemos que no sabemos bien el impacto que tendrán la recaudación de los aranceles que tanto se habla dentro de este presupuesto fiscal, de estos impuestos, porque toda la recaudación a lo mejor podrían ayudar a minimizar este déficit, pero que es estructural, no va a desaparecer de la nada, ¿sabes? También lo tienen los países europeos, que también se podría ver un vídeo al respecto. Y fijaros que realmente, y ya os avanzo, ahora es cuando se va todo el mundo. A mí no me gusta el sector en cuestión. Simplemente yo caí en cuenta que si mi amigo que invierte me llega a preguntar acerca de esta compañía, de esta Orchid Island Capital, ¿por qué no? Vosotros también podíais llegar a esta conclusión, a este punto, y digo, bueno, pues si mi amigo tiene esta duda, puede ser que el resto también. Y si no, pues bueno, yo seguiré a lo mío y seguiré publicando videos. El caso es que me ha resultado interesante. He querido proponer, pues, una hipótesis y de esa hipótesis puede nacer algo. Y bueno, ¿qué es una M-REIT? ¿Vale? El REIT puede ser que os suene, son las empresas que invierten en inmobiliario, cobran de las rentas, ¿vale? Y su inversión es en activos. Las M-REIT son Mortgage Rate, ¿vale? Que es un tipo de empresa financiera cuya principal actividad es invertir en activos hipotecarios, ¿vale? A través de esta inversión esperan obtener unas ganancias del tipo de interés. ¿Qué pasa? Que para ellos ganar dinero, ¿vale? Como se han financiado, esta deuda tiene un coste y la ganancia realmente es la diferencia entre el interés cobrado por el interés pagado, ¿vale? Al final buscan un margen neto de interés, ¿vale? Que se llama spread interest y por lo tanto a ellos ¿qué les beneficia? Pues tener una financiación de tipos baja y por lo tanto una bajada de los tipos de interés podría llegarle a beneficiar mucho en sus márgenes. Este tipo de empresas tiene un gran apalancamiento, casi 10 veces el capital. Es, la verdad, muy arriesgado, pero bueno, cuando obtienen un gran spread o margen de interés, este, con el apalancamiento, hace su efecto multiplicador y obtienen grandes ganancias. A la vez, obtienen grandes pérdidas cuando este margen se contrae, que es lo que ha sucedido con la subida de los tipos de interés, que luego veremos a continuación. Para que veamos un precedente. Época dorada de los rates, de los M-rates, fue en 2008-2012. Curiosamente, en la gran crisis hipotecaria surgida de la quiebra de Lehman Brothers. Y es que al bajar los tipos de interés, ellos tenían ya unas hipotecas en posesión, se bajaron los tipos de interés, bajaron sus tipos de financiación y por lo tanto, pues ampliaron margen y tuvieron grandes beneficios. Estos grandes beneficios se recompensaron con grandes dividendos de en torno al 15%. En 2019 hay pues una recuperación moderada después de la subida de tipos de interés sobre el 2018, ¿vale? Una relajación. Eso beneficia al sector porque, de nuevo, tienen esta ampliación del spread, del margen de los intereses en cuestión y, por lo tanto, mejoran sus beneficios. Y finalmente, con el colapso de la economía con el COVID y la política de tipos de interés cero, nos encontramos que estas empresas también se vieron muy beneficiadas. Hubo una gran caída debido a esta crisis del COVID, perdieron casi 2/3 de su valor, luego lo recuperaron y luego prosiguieron con una tendencia bajista hasta el día de hoy y ahora veremos la gráfica. Me estoy avanzando a la página que os hablo del NTF, que engloba todas estas compañías, pero a mí me sirve para que os hagáis una idea de cómo han evolucionado todas las empresas, al menos promediadas, en cuanto a peso de mercado en los últimos, pues 10, 15 años, ¿vale? Fijaros cómo, claramente han perdido mucho valor, casi un 55% desde que tenemos datos en esta gráfica. La gran caída en el COVID, recuperación y luego bajada. La tendencia claramente es bajista, por lo tanto resta, pues, interés, al menos de mi parte, cuando pues, nos encontramos en esta situación. Lo que pasa es que hay una cosa que debemos contemplar, es que van a subir, ahí digo, van a bajar los tipos de interés, va a cambiar el escenario. ¿Por qué no poder hacer un 100% en este tipo de empresas? Bueno, ahora iremos más en detalle y analizaremos el sector en cuestión.
Aquí tenemos por tamaño las más importantes. Orchid Island Capital, como podéis ver, no es de las más importantes y aquí está, ¿vale? Es una empresa pues de capitalización pequeña. NLI tiene unos 12.000 millones, 15.000 millones de capitalización. Por lo tanto, es un sector que tampoco es tan grande, pero mueve mucho dinero porque tienen grandes cantidades de hipotecas. O sea, un apalancamiento de por 10, pues imaginaros la cantidad de activos que tiene NLI. Y aprovechamos la misma empresa que me propuso mi amigo. Simplemente porque, vista esta estructura, vistas todas en general, una estará mejor, otra peor, pero voy a analizar esta en cuestión. Fijaros cómo tienen ingresos por intereses y tienen gastos de intereses, y esta diferencia es el interés neto. Entre otras cosas, luego tienen otros tipos de ingresos, tipo comisiones, revalorizaciones de los préstamos. Si hay una bajada de los tipos de interés y los suyos son más altos, pues gana valor de mercado ese tipo de interés. Cuando se pone el valor realizable de estos préstamos pues en posesión, pues ganan valor, pues se contabilizan como ingresos. Y luego tienen una parte de gastos operativos, gastos fijos, los cuales pues todas las empresas la tienen. Vistos estos ingresos netos menos los gastos fijos, pues ya viene el resultado de la empresa. En este caso, fijaros cómo en el 2024 el net income eran 37 millones, ¿vale? Pero en el fiscal year 2023, que cuando se empezaron a subir los tipos de interés, tuvo pérdidas, y anteriormente en 2022 otra vez pérdidas. Bueno, es una empresa bastante irregular, pero aquí hay de todo. Hay empresas con grandes beneficios, igual que años con grandes pérdidas, pero es que incluso algunas, como podéis fijaros aquí, el revenue está en negativo. O sea, realmente ya parten su cuenta de resultados por un importe negativo en cuanto a ventas, y es porque el spread se ha empequeñecido, el coste de financiación ha sido superior al coste de venta, o sea, de los intereses generados de los activos, y por lo tanto está en un problema la empresa, porque entra en pérdidas. En cuanto a balance, pues unas empresas con una posición, digamos, de bancos justita. Sus inversiones pues, en deuda figuran pues, en activos a largo plazo. Luego vemos que tienen su parte de deuda, y con esta, pues, ¿qué hacen? Con esta, ¿qué han hecho, mejor dicho? Invertido supuestamente en comprar activos financieros que le generen una rentabilidad, una generación de intereses. Y en cuanto a capital, vemos que más o menos se van manteniendo. Aquí, ojo, porque con la cantidad de dividendos que pagan, realmente hay muchos cambios de valor, ampliaciones de capital. Y de hecho, si nos vamos en la cuenta de resultados, fijaros en las acciones en circulación de esta misma empresa y las diluidas, como en tan solo 5 años, 5 o 7 años, han pasado de 10 millones en circulación a 76. Y realmente las empresas de este sector a mí no me gustan. Ya las financieras, no sé si os acordaréis, muchas veces he dicho que no son de mi interés, no acabo de sentirme cómodo, no me gustan, pero estas aún en especial aún me gustan menos. Fijaros el payout ratio, o sea, estas empresas, este tipo de empresas tienen unos mínimos de dividendos que pagar, entiendo yo, por sus incentivos fiscales, pues tienen que pagar X dividendo, por eso se presionan a pagar tales cantidades de dividendo con un payout desproporcionado, un yield del 20%, a mi modo de ver, insostenible. Se te come todo el patrimonio, se te come todos los recursos posibles que tú puedes ahorrar para reinvertir y seguir creciendo. Por lo tanto, esta empresa está condenada a ir recortando el dividendo. De hecho, Orchid Capital ya viene a recortar el dividendo, y hay grandes especulaciones de que lo vaya a volver a hacer. Y luego unas rentabilidades, un ROE, una ROA bajas, realmente no es de mi interés, ¿vale? Ya lo resumo ahora, antes incluso de ver las empresas del sector. Y bueno, estas empresas, he seleccionado unas cuantas, se pueden clasificar según el tipo de activos financieros que compre para obtener la rentabilidad. Hay la agencial, comercio híbrido, comercial o mixto, ¿vale? Tratan de buscar activos. En este caso, la agencial tiene MBS, ¿vale? Que son un tipo de productos de hipotecas que están garantizados por agencias gubernamentales,
y digamos que el que es híbrido pues trata de buscar estos préstamos comerciales pues con inmobiliarias y luego pues otras se especializan en otros tipos de propiedades comerciales, otros intentan diversificar entre agencial y no agencial. Son formas dentro del sector de buscar rentabilidad con mayor o menor riesgo para obtener pues mayores o peores ganancias o menores. Uno de los KPIs más importantes de este tipo de empresas son los valores de libro. Estas empresas en general, estos son los tickers, todas están en decadencia, especialmente debido a este incremento de los tipos de interés, a este reparto de dividendos tan agresivo. La única forma que tienen de sostenerse es mediante la ampliación de capital, la emisión de acciones para capitalizar la compañía. Por lo tanto, por lo que te doy por un lado mediante dividendo, luego te lo pido por el otro o por acciones, por emisión. Entonces, te vas diluyendo y no sé hasta qué punto esto es beneficioso para el valor de tus acciones o tu inversión. El nivel de apalancamiento es brutal, el de ORC es de 7 o 9 veces, el capital es tremendo, ¿vale? La cantidad de activos que tiene esta empresa para conseguir rentabilidades, porque si no se apalancasen no lograrían obtener estas ganancias. Y bueno, en esta gráfica que tenemos a continuación es no sirve de nada porque no se entiende nada, pero es un poco la composición del ETF Bank Mortgage Rate, ¿vale? Con el ticker MORT, de muerto, catalán. Pues este te ofrece una exposición diversificada en el sector, ¿vale? Y tiene una rentabilidad promedio del 10%, entiendo yo, por el dividendo, porque como ya habéis visto anteriormente, su valor en bolsa pues va en decadencia. Las ventajas de tener un ETF, si te interesas el sector, es que reduce significativamente el riesgo por invertir en una única empresa, ¿vale? Inviertes en varias, en este caso las más importantes, tienes una diversificación sectorial. Luego, pues tienes un rebalanceo automático en la cartera, que lo hacen ellos, ¿vale? Tú no te tienes que preocupar si una empresa sube más, si la otra cae mucho, pues ir promediando y haciendo equilibrio para mantener posiciones. Y luego, pues que tiene mayor liquidez que invertir únicamente en estas empresas. Fijaros que Orchid Capital, Island Capital, tenía una capitalización de unos 900 millones, si no recuerdo mal, o 1.000 millones, pues ese mercado tiene mucha menos liquidez y por lo tanto a la hora de vender el diferencial de precio es mucho mayor. ¿Vale? Que nosotros, en general, los inversores particulares tampoco es el dinero que movemos, pero ya perjudica. Las desventajas es que puedes obtener menos rentabilidad, ¿vale? Incluye empresas con fundamentales buenos, como puede ser NLI, o empresas fundamentales peores, como Orchid Capital, ¿vale? Y luego, pues, no te permite seleccionar por ti mismo las que tú quieras, las ya definidas y las que pues tengan por defecto la configuración del que lo gestiona. Y bueno, aquí he puesto uno de los puntos claves, los cuales alguien que invierte en este sector tendría que evaluar si fuese o lo hiciese como un inversor profesional, ¿vale? Primero tendría que mirar el Net Interest Spread, que es el interés neto, lo que hemos hablado antes en la cuenta de resultados, cuál es la ganancia entre el interés pagado y el interés cobrado, el valor de libros contable que tiene la acción para tener una referencia, si la empresa quiebra, cuál sería el valor liquidativo de mercado de sus préstamos, ¿vale? De sus activos, porque con esto podríamos liquidar, vender los préstamos, liquidar deuda y lo que sobre pagar a accionistas. ¿Vale? Esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Luego, la cobertura del dividendo, si realmente puede pagarlo, ¿vale? Si tiene un payout muy elevado, si realmente tiene ingresos suficientes para cubrir el pago de esos dividendos y que no afecte la liquidez de la empresa. Ver, entender pues, los ingresos que tiene la empresa, cuáles son los fondos de las operaciones y este ajustado, que también tiene bastante relación con el pago del dividendo, el apalancamiento que tiene la empresa en cuestión. Si estamos en una empresa de este tipo y creemos que puede crecer, pues tendremos que evaluar cuál es la capacidad de apalancamiento de la empresa. Si está apalancada por 5, ¿vale? Pues si el mercado está un por 7, podemos intentar o entender que es posible que pueda llegar a intentar apalancarse a un por 7, por lo tanto tendrá ese margen para crecer, mientras que otra que vaya más asfixiada no tenga esta posibilidad y no pueda, digamos, endeudarse, a no ser que amplíe capital y tenga apoyo de los inversores y en general institucionales.
Luego, pues tenemos riesgos de los prepagos. Se tendría que hacer un análisis intensivo de todos los activos que tiene la empresa. Por lo general, leyendo el annual statement, pues tendríamos que ver cuáles son los vencimientos y cuál es el riesgo, que aquí ya es más difícil, de si bajan los tipos de interés, si se refinancian los clientes, oye, pues ¿dónde está el spread? Lo pierdo, o sea, estoy pagando un interés, mientras estén estables yo gano, pero si la persona que está endeudada tiene la posibilidad de renovar su deuda y bajar sus tipos de interés, yo no me quedo sin margen. También la duración, ¿no? ¿Cuál es la duración de mi deuda prestada con la deuda adquirida? Y ver si tiene sentido, si voy a tener ingresos recurrentes por gastos recurrentes y ver cuál es la sostenibilidad de estas inversiones. Vigilar mucho la dilución, ¿vale? Una dilución prolongada de las acciones en circulación, pues te empequeñece tus derechos de voto, además resta valor porque impide que cualquier incremento de beneficios se traduzca en un incremento de valor, porque al final el beneficio por acción se mantiene, digamos, plano por el efecto de dilución, y cuando van a las cosas peores, pues se diluyen las pérdidas, pero bueno, no sé hasta qué punto interesa. A mí me gusta que se vayan acumulando y creciendo los beneficios, gustos. Y luego, pues, ver cómo funciona la directiva del riesgo, ¿vale? Y cuál es su política de expansión, de crecimiento y sostenibilidad. Y bueno, desgraciadamente, en esta gráfica no se ve en el año 2008 cómo reaccionaron en bolsa estas acciones ante la bajada de los tipos de interés. Sí lo podemos ver en el 2020, pues hubo una recuperación, ¿vale? Pero es que la pérdida de valor debido a la crisis pues fue tremendo. En 2018 vimos cómo de subir los tipos de interés y la frenada empezó, digamos, a mejorar. Y fijaros en el gran volumen que hay en las últimas sesiones sin apenas reacción del precio. Me llama también la atención. Fijaros el gran volumen, ¿eh? Este de aquí, por ejemplo, unos 13,5 millones de títulos negociados. Y al final, la tesis, especulación con mi amigo, era, oye, si bajan los tipos de interés, ¿cómo va a afectar esto a este grupo de empresas? ¿Va a ser una inversión atractiva, de efecto inmediato, de hacer 1%, de que pase de 10 a 20 dólares en cosa de 6 meses, por el mero hecho de la bajada de los tipos de interés? Pues bueno, yo creo que sí que puede pasar, pero a mí no me interesa invertir en esto, porque yo considero que hay muchas otras empresas que me garantizan a mí un crecimiento a largo plazo en cuanto a revalorización, incremento de los beneficios, incremento de las ventas, y pago de dividendos, que se es sostenible y que a mí me interesa mantenerlo así. Pero, ¿qué opináis vosotros? O sea, realmente, cuando bajen los tipos de interés, habrá un momento en el que el spread se amplificará. El coste disminuirá, porque muchas de estas deudas que tienen estas empresas son a tipo de interés variable. También es muy a corto plazo para hacer rollover y renovar lo antes posible. Y luego tienen los tipos de interés de los clientes, que normalmente son un poco buscando los fijos, ¿no? Porque si también son variables y disminuyen, pues el spread siempre se va a mantener igual. La intención de estas empresas es mantener un margen siempre que les ayude a ganar, ¿vale? No deja de ser lo mismo que hace un banco, pero sin ser ellos los que concedan los préstamos. Simplemente los adquieren o ven en que pueden negociar y intentan jugar con este margen, ¿vale? Es un poco fondo buitre, a mi modo de ver. Y están muy relacionadas, que no sé si lo he dicho, con las rates, porque al final siempre buscan una hipoteca que esté, y no lo he dicho creo, vinculada a un activo inmobiliario. Por lo tanto, digamos que hay ciertas garantías. Y finalmente, conclusiones. En un escenario Trump-Powell, si Trump nombra a un nuevo presidente de la Fed, comprometido con estos recortes de tipos de interés, pues las M-Rate podrían experimentar una revalorización bastante significativa a corto plazo, como NLI o AGNC, ¿vale? Y luego, pues esto podría reforzar esta revalorización, ¿vale? En cuanto a la sostenibilidad de los dividendos, actualmente lo veo insostenible, lo veo bastante complicado, ¿vale? Esta mejora del spread sería más flexible, o sea, ayudaría a relajar esa tensión en cuanto al pago de dividendos. Y luego, finalmente,
cuando se invierte en este tipo de inversiones, un inversor más conservador que quisiese entrar, pues lo haría en un ETF y luego elegiría, haría stock picking y elegiría las que más les interesase o mejor situadas estuviesen en el sector. No recomendación, mi opinión, yo no me meto aquí. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que este efecto vaya a llevarse, es el efecto del recorte de los tipos de interés vaya a reflejarse en el precio de estas acciones o simplemente es una mera especulación? Yo creo que es bastante evidente que esto va a suceder, pero con una bajada de los tipos de interés, ¿por qué no buscar un ETF del Standard Poor's 500 y te olvidas de problemas? Aunque aquí te evita con el dividendo, ¿verdad? Cuidado con los altos dividendos, siempre tienen sus contras. Aquí espero que en general lo hayáis analizado y previsto, al igual que yo, de la misma forma. Y bueno, estoy abierto a escuchar opiniones y también no solo del tema, sino del contenido o el formato del vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.